Es ridículo y a la vez intrigante que ya haya pasado un trimestre desde que el infierno se apoderó de mi existencia, dándole un giro retorcido e irreversible a todo lo que solía percibir en mi entorno. Cuando todo esto comenzó, la mayoría de los soldados más veteranos solían comparar la situación con los conflictos del siglo XXI en los que mi nación se ha involucrado de manera directa o indirecta, al decir que todas las batallas que habían librado habían sido mucho peores que la epidemia zombie, mientras que ahora, hasta los más abnegados dicen que los muertos vivientes ya se están consolidando como la mayor amenaza a la que se hayan enfrentado. En mi opinión, esto último es la cruda e inescapable realidad que afrontamos día a día, dado a que el enemigo supone una verdadera amenaza a la existencia del ser humano, ya sea porque los muertos vivientes los asimilen en sus filas, o debido a todos los suicidios que se realizan por causa de que ya no se puede soportar el hecho de que vivamos en un mundo decadente y sin futuro. En fin. Aún sigo aportando todo lo que está en mis manos para el bien de todos los que conviven conmigo dentro del resguardo, a pesar de que mi presencia no sea agradable para ciertos individuos en específico, que me ven como un rival a vencer en vez de un aliado. Hola. Masoud, ¿crees que podríamos hablar después del mediodía? Es algo importante. De acuerdo, pero no podrías ir adelantándome de qué se trata. Lo haría si tuviera tiempo. Hablaremos más tarde. Desde ese momento empecé a sentirme algo extraño respecto a Jazmín, puesto que su actitud fue demasiado extraña incluso para lo que estoy acostumbrado a ver en su manera de expresarse. Lleno de curiosidad, traté de buscarla por todo el recinto con las intenciones de descubrir el tema de que deseaba hablarme, pero cuando la encontré, sucedió algo que me dejó consternado y que nunca antes habría imaginado. Cuando estaba caminando hacia la habitación en donde la vi, unos militares, que evidentemente eran ajenos a mi nación, me golpearon y trataron de inyectarme algún tipo de narcótico, y aunque yo me defendí lo mejor que pude, ellos lograron sedarme irremediablemente. Ya en el suelo, lo único que podía percibir eran las voces de los soldados que me hicieron esto, mientras que sentía como si uno de ellos me levantara para finalmente descargarme en la cajuela de un vehículo, en donde lo último que escuché antes de que se cerrara la compuerta fue la voz de Jazmín. Masoud. Lo siento. El odio y la tristeza se apoderaron por completo de mis pensamientos durante un largo rato, en el que incluso llegué a pensar en vengarme de alguna manera de esa mujer que me había traicionado cuando ya sentía que en verdad podría confiar en ella sin importar lo que pasara. También estuve pensando en un posible motivo por el que Jazmín podría haberme traicionado, aunque la única conclusión que mi razonamiento fue capaz de producir estaba muy alejada de los hechos que yo creía conocer sobre aquella militar. En todo caso, la situación en la que me encontraba requería que me concentrara mucho para idear un modo de escapar de mi secuestro, así que me relajé para empezar a recopilar toda la información que mi audición y mi olfato podían captar, ya que estos eran los únicos sentidos que me funcionaban en aquel momento. No obstante, cuando comencé a recobrar el resto de mis sentidos, los milicianos me bajaron bruscamente del camión, y me llevaron a un cuarto en el que no entraba ni un rayo de sol una vez que se cerraba, quedándose totalmente a oscuras. Como era obvio, traté de llevar a cabo muchas formas para escapar de ese lugar, todas ellas infructíferas. Luego de unas horas, otros sujetos de una edad superficialmente similar a la mía fueron siendo ingresadas a ese mismo cuarto, indicándome así que ellos también habían sido secuestrados, aunque su caso era evidentemente diferente. A lo que me refiero, es que los rasgos de cada uno de ellos evidenciaban que posiblemente habían venido de África, Latinoamérica y Europa respectivamente. Como era de esperarse, nadie se atrevía a decir una sola palabra, ya que sus ojos daban cuenta del miedo del que eran víctimas, sin importar que trataran de encubrirlo de muchas formas. Pero bueno, cuando se abrió la puerta de esa habitación, un científico empezó a hablar en múltiples dialectos, para atraer la atención de quienes aparentemente los hablaban. Y ahora solo quedas tú, que hablas el lenguaje persa. Mi compañero te guiará hacia tu cuarto, así que deberás seguirlo. Y que si no lo hago, exijo una explicación de todo esto.
La vas a tener tan pronto como colabore con nosotros. Caminé con el científico hasta la habitación que se me fue asignada, y luego de eso él me dejó con más interrogantes de los que ya tenía al relatarme lo siguiente. Escúchame con mucho cuidado. Tú eres parte de algo muy importante ya que te hemos estudiado cuidadosamente desde hace mucho tiempo, al igual que a las otras personas que recientemente estuvieron contigo. El motivo de esto es que desde antes de que iniciase la epidemia zombie ya habíamos contemplado un escenario en el que esto podría salírsenos de las manos. Espera. ¿Acaso estás tratando de decirme que ustedes son los responsables de la creación de los zombies? Afirmativo, pero no es lo que estarás especulando. Creamos a los entes a los que conoces como zombies para atacar a los males que amenazan la integridad de nuestra organización. Inicialmente, todo marchaba como queríamos que fuese, pero más temprano que tarde perdimos el control, y necesitamos personas como ustedes para acabar con esta epidemia antes de que esto empeore aún más de lo que ya está. ¿A qué te refieres con eso último? A que ustedes son los únicos humanos que podrían vivir con la vacuna dentro de su organismo, dado a que esta cura, que es en realidad un virus modificado que te hace inmune a todas las enfermedades existentes, teóricamente podría ser aplicada a cualquier humano, solo que, a todos los que se la han aplicado mueren a causa de un derrame cerebral a las 9 horas posteriores. Cuando descubrimos el porqué de esto, vimos que solo un microscópico grupo de humanos podría vivir con la vacuna en su sangre, y, como ya lo habrás deducido, tú haces parte de ese grupo. No. Esto no puede ser posible. Sí lo es, así que te recomiendo que descanses, puesto que mañana les espera un día muy pesado. Me acosté en la cama, y simplemente no logré despejar mi cabeza de tantas cosas que me imposibilitaban un verdadero descanso, pues aún tenía varios interrogantes como por qué éramos tan pocos en medio de 7.000 millones de humanos, o cuáles eran los requerimientos artificiales o biológicos que originarían a los zombies. A pesar de que estuve encerrado en esta habitación durante un día completo, me he enterado sobre algún tipo de operación que les están haciendo a los demás, que les altera su organismo y posiblemente se trate de esa cura de la que se me habló recientemente. Masoud Begzadeh, acompáñanos hasta la sala de operaciones. Fui con esos sujetos hasta allí, y me sorprendí al ver una camilla con varias inyecciones mecanizadas que serían introducidas en varias partes de mi cuerpo. Vale. Ahora debes desnudarte. ¿Pero qué? Me niego a hacer eso. No tenemos todo el día, así que no nos dejas más opción que obligarte. Maldición. Entonces supongo que lo haré. ¿Y ahora qué? Creo que ya habrás intuido que no solo vamos a darte la cura contra los zombies, pues además de eso, vamos a incrementar todos tus sentidos, tu fuerza y resistencia. Asimismo te otorgaremos un gran nivel de regeneración que te permitirá recibir una buena cantidad de daño, que normalmente podría matarte con facilidad. Eso suena bien. Acabemos con esto. El proceso como tal duró un poco más de 3 horas, en donde el dolor fue el protagonista ya que desde que la primera aguja fue inyectada en mi espalda, sentía como si me estuviera quemando desde adentro hacia afuera, sin mencionar que no se estaba utilizando ningún tipo de anestesia ya que según los científicos encargados de este proceso, esta podría representar un gran obstáculo para la fórmula de la cura. Todo ha sido consumado. Así que cuando te sientas con buenas energías deberás ir a las duchas, ya que después de que te ases vamos a poner a prueba tus nuevas habilidades. Cuando se soltaron las ataduras que me sujetaban a la camilla me levanté con un gran dolor que recorría todo mi cuerpo, que sin embargo se disipó rápidamente mientras que removía toda la sangre que había sobre mí, con el agua tibia y agradable de las duchas. De acuerdo. Ahora ven conmigo a la armería para que podamos ver de qué estás hecho. Se me concedió un fusil de repetición y una espada de mano, como los elementos que usaría para encarar a una horda zombie que no tardaría en venir hacia mí tan pronto como saliera de la base.
Al empezar a combatir a los muertos vivientes noté inmediatamente la enorme diferencia entre mis nuevas posibilidades físicas, porque además de tener una musculatura un poco más marcada, podía ejercer una fuerza tan grande que eventualmente terminé por romper el gatillo de mi fusil, obligándome a matarlos con la espada mientras que podía conseguir algo de espacio para reparar el daño causado por el exceso de fuerza que aplicaba cada vez que disparaba. A pesar de todo, la batalla se recrudecía más ya que la cantidad de zombies no parecía disminuir, por lo que replanteé mi táctica de combate con miras a buscar una mayor efectividad, tratando sobre todo de retomar mi estilo de ataques a corta distancia, con un alto grado de violencia y precisión. Fue tanta la eficacia de mis nuevas agresiones, que conseguí eliminar completamente a todos los muertos vivientes en un periodo de tiempo relativamente corto, además de que no quedé con ningún síntoma de agotamiento. Lo habéis hecho bastante bien, pero apenas estamos empezando. No necesito que alguien como tú me lo confirme. Como sea. Ve a tu habitación. ¿Por qué demonios no puedes aceptar que él es el más fuerte entre todos? No digas estupideces. L-117 podrá ser el único candidato para el proceso de transhumanización, pero es un hecho que P-58 es el más peligroso. ¿O acaso me vas a reprochar que el iraní sea el único que tiene entrenamientos en varios campos militares? Puede que sí, pero el colombiano todavía no ha demostrado todo su potencial. Perdonen que los interrumpa, pero ya han acabado con los preparativos de mañana. Estamos trabajando en eso, señor. Hoy por la mañana fui despertado repentinamente por un miembro del personal de la base, que me guió a un salón en donde estaban los otros 14, para posteriormente agruparnos de a 3. Sé que algunos no van a poder entenderse entre sí. Tomen este dispositivo y pónganlo dentro de su oído izquierdo, ya que así podrán hablar entre ustedes. Esto en serio funciona. ¿De dónde eres? Esto es genial. Soy de Colombia, y vos eres persa. ¿Verdad? Sí, hermano. Soy iraní. Este artilugio hace que ustedes puedan hablar en su lenguaje materno, y hacer que el receptor lo escuche en su propio dialecto. Tanto así que yo lo estoy usando en este momento para que ustedes puedan entender todo lo que digo. Bien, sucede que hoy los llevaremos a distintos puntos en Irán para que combatan a los zombies, por lo que la comunicación entre ustedes es esencial. Muy bien, vayan a la armería y tomen lo que se les antoje. Mi equipo y yo bajamos a la armería, en donde recogí una ametralladora y una escopeta. Las ciudades a donde irán serán las siguientes: Teherán, Tabriz, Abadán, Shiraz y Mesed. Suban esas escaleras y móntense en los helicópteros. Cuando escuché que uno de los destinos era la ciudad de Abadán, me apresuré a decir que yo y mi equipo tomaríamos el helicóptero que nos llevaría a dicha urbe, ya que tenía la esperanza de volver a ver a mis familiares. Así pues, aterrizamos en una azotea en la que los zombies comenzarían a asediarnos, pero nosotros nos abrimos paso hacia una mejor ubicación, en la que la francotiradora podría hacer lo propio mientras que el colombiano y yo, que teníamos un armamento más adecuado para distancias medianas, nos encargábamos de volarle los sesos a todos los zombies que venían hacia nosotros. Sin embargo, las municiones terminaron acabándose cuando aún faltaban
de que era yo. Luego de eso, presenté a mis compañeros y durante la cena que mi madre preparó les hablé sobre todo lo que había vivido en estos últimos meses, haciendo énfasis en lo que me ha sucedido en esta semana. Un par de unidades de soldados irrumpieron en la casa sin previo aviso, y por si esto fuera poco, uno de ellos tomó a mi hermano y le apuntó con un cañón de mano, amenazándonos con matarlos si los tres no volvíamos a la base de inmediato. Traté de convencerlo de muchas formas para que no le hiciera nada, pero solo logré que los demás soldados salieran de la casa. Sin embargo, esto fue algo vital para que Miguel pudiera desarmar al soldado al aprovechar que él estaba en la cocina antes de que todo esto sucediera, siendo este el motivo por el que estuvo en la posición más adecuada para liquidar a ese bastardo una vez que salió de ahí, liberando exitosamente a mi pariente. Pero bueno, luego de que Miguel disparó, los otros milicianos también abrieron fuego, así que ahora debíamos combatir a unos enemigos que no estaban contemplados en nuestra misión original. Persa. Protege a tu familia. Nosotros nos encargaremos de ellos. Con estas palabras, ese valiente y noble colombiano me estaba indicando que él y la rusa estaban dispuestos a salir allá afuera para hacerles frente a nuestros adversarios, para que yo tuviese la oportunidad de quedarme con mis seres queridos para asegurarme de que no les sucediera nada malo. Masoud, ya los hemos acabado a todos, pero creo que lo mejor es que nos marchemos de aquí cuanto antes. Era obvio que se tomarían grandes represalias en contra de mi familia si no regresábamos a la base, por lo que no tuve más opción que despedirme una vez más de mi madre y de mi hermano. De acuerdo, pero ¿cómo se supone que regresemos a la base cuando desconocemos su verdadera ubicación? Eso lo resolveremos en el camino. Por mí está bien. Tomamos el camión con el que los soldados solían desplazarse, y condujimos guiados por mi instinto durante un largo trayecto del viaje. Persa. ¿Aquí siempre se siente este caluroso clima? En esta zona en particular, sí. Ya está amaneciendo. Vaya que esos cabrones deben estar muy enojados por nosotros. Espero que nunca más se vuelvan a meter con mi familia. Yo creo que ya los van a dejar en paz, porque después de todo es a ti a quien necesitan. Y si llegan a hacerles algo malo, pues nunca volveré a colaborarles en nada por mucho que me fuercen. Exacto. Me da algo de pena. Pero debo ir a orinar. Después seguiré conduciendo. Miguel salió del vehículo y caminó unos 5 metros hacia adelante, cuando un francotirador le disparó y lo dejó abatido, dando la impresión de que en verdad había fallecido. Al ver esto, Shanna y yo cogimos el armamento y nos bajamos del auto para empezar un nuevo tiroteo, pero aquella mujer no me ayudó en lo absoluto debido a que lo único que hizo fue tomar el cadáver del colombiano para quedarse llorando junto a él durante un largo rato, en el que yo tuve que esforzarme de sobremanera para evitar que le dispararan a ella también. Cuando asesiné a los supervivientes que nos habían atacado, vi a Shanna abrazando el cuerpo sin vida de Miguel, que tenía un gran hoyo en donde se suponía que debía ir su corazón. Después de que la convencí de soltarlo, me lo llevé al hombro para entrar en el refugio cuyos habitantes acababa de eliminar, para reposar durante el resto de ese día. Lo descargué en una cama e intenté consolar a la rusa, pero ella aún seguía muy afligida como para tratar de entablar una conversación. No quiero exagerar esta situación, pero él era muy especial para mí en una forma que jamás podrías entender. Ya veo. Apenas lo conocí el día de ayer, y por lo poco que compartí con Miguel puedo dar fe de su gran humildad, y de sus buenas capacidades como guerrero. Ni me lo digas. Shanna y yo salimos de esa habitación después de unos instantes, y estuvimos en silencio hasta que sucedió algo totalmente increíble. Resultó ser que Miguel salió de la habitación en donde lo puse como si no le hubiera sucedido absolutamente nada, lo cual me asombró bastante dado a que ni siquiera recordaba que le habían disparado. Miguel, estás vivo. ¿Por qué dices eso? Al parecer no te enteraste de que te dispararon, ¿verdad? ¿Me dispararon? Verás, cuando saliste del auto, caminaste un poco y ahí recibiste un disparo por parte de un francotirador.
Yo salí del auto, y acabé con el francotirador una vez que lo encontré. Shanna te tomó creyendo que habías muerto, y estuvo contigo hasta que yo maté a todos los que estaban en este pequeño refugio. ¿Entonces los mataste solo por mí? Sí, parcero. Ja. Pero si Shanna estaba acompañándome, entonces ¿en dónde está? Está afuera. Gracias. Miguel y Shanna estuvieron conversando durante un largo rato, luego de que esa peculiar mujer se diera cuenta de que había sobrevivido a tan alta cantidad de daño, aunque las cosas se tensaron cuando un helicóptero aterrizó sobre el techo de un edificio que teníamos al frente. ¿Qué está pasando? Debemos preparar las armas. No creo. Si quisieran hacernos algo ya nos hubieran disparado. Pero aún así, debemos tener cautela al acercarnos. Fuimos a revisar, y vimos que eran algunos militares que venían con el propósito de regresarnos de vuelta a la base, así que nos subimos al helicóptero en el que vinieron. Una vez que llegamos allá nos reunimos con los otros 12 y se nos dio un balance general de la misión, en donde se esperaba que todos fuéramos a descansar después de eso. Pese a esto, un bastardo de pelo rojo me golpeó a mis espaldas, desatando una breve pero frenética pelea en la que nos involucramos los 15, que concluyó sin un verdadero vencedor puesto que unos soldados nos interrumpieron al dispararnos unos dardos tranquilizantes. Unas horas después de ese incidente desperté en mi habitación, y vi una nota que se relacionaba con los hechos al inducirnos a que jamás lo repitiéramos, haciendo que me enfureciera una vez más debido a que me recordó mi gran aborrecimiento a todo tipo de traición, por muy grande o pequeña que sea. En fin. No suelo ser vengativo, y tampoco soy de los que resuelven sus conflictos a través de la violencia, pero creo que la situación amerita que yo haga todo lo posible para ajustar las cuentas con el adversario, no para demostrarle nada a nadie, sino para sentirme bien con la parte negra de mi alma.